Muy bien, necesito que hablen ahora, necesito que me cuenten ustedes. Es la última clase, no sé si son conscientes de eso, pero ya está, terminamos. Llegamos vivos o relativamente vivos. Y hoy vamos a ver ya los últimos temas que entran para el parcial. Así que los quiero escuchar un poquito de ustedes acerca de lo que vimos la clase pasada, porque los temas que vamos a ver hoy van a ver que tienen mucho que ver con lo de la clase pasada. La clase pasada, el tema que abordamos fue el capítulo 15, cibernética. ¿Qué estudiaba la cibernética? ¿Quién se acuerda? ¿Sistemas? Los sistemas. Bien. ¿Y qué es un sistema? Bueno, lo que me acuerdo era como un conjunto de partes que trabajan juntos para lograr un objetivo. Así dicho a lo básico. Está muy bien. Muy básico, pero muy bien. Es exactamente eso. Partes que están relacionadas entre sí. Claro. ¿Bien? Bien. Y de ese sistema entonces dijimos que es un conjunto de partes. ¿Cuáles son las partes de un sistema? ¿Se acuerdan que hicimos un cuadrito en el que yo les mostré? Las entradas, los procesos, las salidas y me sale control, pero algo que me Retroalimentación, conversación. Retroalimentación, bien. Bien. Entrada, proceso, salida y retroalimentación. ¿Qué era la retroalimentación? También conocido como feedback. La respuesta que se genera cuando se entra la salida en contacto con el ambiente. Tipo, chamullo puro te estoy tirando. No, pero está bien, es chamullo con un sentido. La respuesta del ambiente, cuando el ambiente se encuentra con la salida del sistema, eso genera una respuesta. Y esa es la retroalimentación, que habíamos dicho que puede ser de dos maneras, positiva o negativa. Será positiva cuando el resultado que obtenemos, es decir, esa devolución de parte del ambiente, reafirma lo que habíamos hecho. Y será negativa cuando nos está diciendo que lo que hicimos no coincide con lo que esperábamos, entonces que tenemos que modificar algo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Después vimos tres propiedades de los sistemas. Hablamos de sinergia, hablamos de entropía y hablamos de homeostasis. Empecemos por el primero, sinergia. ¿Qué era? Me acuerdo la frase de que el todo es más que la suma de las partes. Exactamente, bien. El todo es más que la suma de las partes. También visto gráficamente, 2 más 2 es igual a 5. ¿Sí? Sumamos el resultado que obtienen las partes por separado y sería menor al resultado que obtienen todas las partes trabajando en conjunto. Sería un plus. Otro concepto que vimos era el concepto de entropía. ¿Alguien se acuerda de que era este? Este era un poquito más complejo. Era la pérdida de comunicación o energía entre los sistemas. Bien, excelente, bien. Pérdida de comunicación entre las distintas partes del sistema, que es un proceso natural que se produce en el sistema, y eso va llevando a que se vaya degradando el sistema, vaya perdiendo energía, y si no se revierte este proceso, termina con la muerte del sistema. Y la forma de revertir el proceso, ¿cómo se llamaba? Homeostasis puede ser. Lo de negativa, la palabra complicada, entropía negativa. Entropía negativa o negantropía. Que implica que el sistema lo que hace es se abre para que ingrese nueva información o nueva energía y de esa manera logra subsistir. ¿Bien? ¿Sí? Hasta acá se
¿Se acuerdan más o menos de algo de esto que hablamos en la clase pasada o nada? Sí. Bueno. Después, el último concepto es homeostasis. ¿Y ese a qué se refería? La búsqueda de equilibrio. Un proceso de autorregulación. De autorregulación, bien. ¿Y cómo más lo podrías explicar? Está bien. Equilibrio. ¿El equilibrio qué cosa? Me acuerdo algo de los cambios, como que había que ponerle fuerza a los cambios porque si no se podía volver hacia atrás todo el proceso. Bien, pero eso es una consecuencia de la homeostasis, pero Ah, no ok. es la definición en sí. Pero va por ahí. La definición no era buscar el equilibrio. Sí, es la búsqueda dinámica del equilibrio de los sistemas. Sí, es un proceso automático del sistema que solo cuando se desequilibra busca equilibrarse. ¿Sí? Busca llegar nuevamente al punto de equilibrio. Y una de las consecuencias era que entonces cuando yo quiero generar un cambio en el sistema es complicado porque el sistema al buscar el equilibrio lo que va a estar haciendo es rechazar ese cambio. ¿Sí? Ajá. Bueno, estamos muy a fin de cuatrimestre, claramente, ¿eh? Vamos a seguir, a ver. Vamos a seguir con el capítulo 17, que el capítulo 17 es la teoría de sistemas. Que van a ver ustedes que tiene muchísimo que ver con el capítulo 15, porque justamente es la teoría que, ya aplicada directamente a la administración, analiza en profundidad a los sistemas. Ya no analiza a cualquier tipo de sistema, sino que analiza al sistema organización, ¿sí? Al sistema que nosotros tenemos bajo estudio. Entonces ya no son reglas generales para cualquier tipo de sistema, sino que son reglas para las organizaciones. Lo primero que incorpora es un concepto que en la teoría cibernética no se ve tanto, que es el concepto de ambiente. ¿Sí? Sería como un quinto elemento dentro de lo que es un sistema. Entrada, proceso, salida, retroalimentación y el ambiente, que sería todo lo que rodea al sistema y todo aquello con lo cual el sistema tiene interrelación. Entonces ya incorpora un concepto nuevo que es el concepto de ambiente y empieza a analizar cómo se comporta el sistema a partir de la relación que tiene con ese ambiente. Por eso es que van a ver ustedes que hace una clasificación de sistemas, habla de tipos de sistemas, y habla de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas que no tienen ningún tipo de interrelación con el ambiente, y los sistemas abiertos son aquellos que tienen interacción, es decir, que son modificados y modifican al ambiente. Las organizaciones, ¿qué clase de sistema creen ustedes que será? ¿Abierto o cerrado? Abierto. ¿Cómo, Vanessa? Abierto. Abierto. Sin embargo, esto que a nosotros nos parece tan lógico pensar que una organización es un sistema abierto, si ustedes analizan las primeras escuelas administrativas que estudiamos, lo que estudiamos para el primer parcial, van a ver que en realidad se estaba tomando todo como si fuera un sistema cerrado, porque no se miraba tanto de afuera, se miraba exclusivamente lo que pasaba adentro de la organización. Y en esta segunda parte, justamente hacemos hincapié en el concepto del sistema abierto. Este concepto lo van a ver en la teoría de sistemas, pero antes de esto lo vieron también en el desarrollo organizacional. ¿Sí? Cuando hablamos de desarrollo organizacional, hablamos de que las organizaciones son sistemas abiertos. Por lo tanto, son afectados por el ambiente y por lo tanto van a sufrir cambios y van a tener que adaptarse a esos cambios. ¿Sí? Eso es lo que justifica a la teoría del desarrollo organizacional. La teoría de sistemas sigue en la misma línea, habla de que las organizaciones son sistemas abiertos, que tienen todas las características de un sistema, o sea, todo lo que ya vimos en el capítulo 15. Ustedes van a ver, por ejemplo, que tienen para leer el concepto del sistema, los parámetros del sistema, y cuando habla de parámetros estamos hablando de los elementos,
¿sí? Entrada, proceso, salida y retroalimentación. Simplemente lo llama de otra manera, pero es lo mismo que vimos en el capítulo 15. Y lo que vamos a introducir como nuevo, que es la parte donde yo quiero que ustedes hagan hincapié en este capítulo, es muy cortito, o sea, de todo el capítulo lo van a tener que leer todo, sí van a tener que hacer mucho hincapié en esto que vamos a ver ahora. El título es el siguiente, lo van a tener de esa manera en el libro. Dice, características de las organizaciones como sistemas abiertos. Es decir, vamos a analizar dentro de la teoría de sistemas a las organizaciones que ya las estamos definiendo como que son un sistema abierto. Y a partir de eso vamos a mencionar cuáles son sus características. Estas características no todas son comunes a todos los sistemas, ¿sí? Son comunes a los sistemas organización. Pero si lo llevamos a un ejemplo que no sea organización, como vamos a ver dentro de un rato, van a ver que estas características no aplican para todos. Lo primero que dice es que los sistemas organizacionales tienen un comportamiento que es, al principio cuando uno lo lee suena medio raro, dice comportamiento probabilístico y no determinista. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de que algo es determinista, estamos diciendo de que nosotros previamente, antes de ver cómo actúa, ya podemos saber cómo va a actuar ese sistema bajo análisis. Por ejemplo, si yo agarro, no sé, mi celular y lo suelto en este momento, y lo tiro, si lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si suelto? Tocar el piso. Se cae en el piso. Se rompe. Se cae en el piso y seguramente se rompe. ¿Por qué? Porque es un sistema determinista. La ley de gravedad es un sistema determinista en el que si yo suelto algo y estoy en un lugar en el que hay una determinada gravedad, el centro de la Tierra lo que va a hacer es atraer ese objeto y lo lleva al piso. Y además es muy probable que se rompa. Bien, ahora, eso es un sistema determinista. Pero lo que nosotros estamos viendo es que las organizaciones son sistemas no deterministas. Quiere decir que no son previsibles. No podemos saber exactamente qué es lo que va a suceder. Y acá tienen que tomar la palabra exactamente con el sentido literal. Cuando un sistema es determinista, sabemos exactamente qué sucede. No tenemos ningún tipo de dudas de cuál va a ser la reacción del sistema ante un determinado hecho. Cuando hablamos de una organización, su comportamiento va a ser probabilístico. ¿Qué significa esto? Que significa que en una organización, si yo realizo una determinada acción, es probable que suceda algo. Pero no es 100% seguro de que eso va a suceder. Es lo más probable. Pero no va a suceder en todos los casos igual y en algunos casos ni siquiera va a suceder eso que yo esperaba. Lo llevo a un ejemplo. Imagínense que yo les digo que ahora cuando terminen de rendir el segundo parcial, más allá de la nota que se sacaron, hayan aprobado o desaprobado, todo el mundo tiene la cursada aprobada y tienen un 4 en el final. ¿Quiénes se pondrían contentos? Es decir, no rinden final. Tienen todos un 4. Y si lo ofreces así, bueno, profe, mira, en febrero me saqué una encima. Todos se ponen. Jessy dice todos. Ahora yo pregunto, ¿alguien no se pondría contento? Los que desaprobaron el primer parcial. Miren, tenemos 2 Valentinas que están opinando al respecto. Porque una habló y la otra levantó la mano, como diciendo, no, yo no estaría de acuerdo. Perdón, Valentina. No, está bien, está bien. Levantó la mano como diciendo, yo no estaría de acuerdo, así que está perfecto. ¿Por qué? El que ya estudió para los parciales, el que realmente estudió para los parciales, y el que le fue muy bien en el primer parcial, imagínense que le va igual en el segundo parcial, no va a querer sacarse un 4. ¿Por qué me voy a sacar yo un 4 que estudié igual que otro que quizás no estudió nada? ¿Sí? Entonces, ya vemos que el comportamiento de este sistema social no es determinista, porque justamente los seres humanos no son deterministas. El comportamiento de las personas no es
no se puede predecir de antemano. Podemos sospechar, podemos intuir, es decir, hay una probabilidad de que el comportamiento sea de determinada manera. Si yo les digo que no rinden final y que todos tienen un 4, es probable que haya mucha gente que se ponga contenta. No significa que todos. ¿Sí? Y llévenlo a una organización. Imagínense que les digo a todos los empleados que les voy a aumentar el sueldo 5.000 pesos. ¿Qué reacción va a haber de los empleados? ¿Qué creen ustedes? Y van a estar contentos. Van a estar contentos. ¿Todos van a estar contentos? Y Seguramente algunos, no. capaz que no. Hay algunos que van a considerar que merecen más. ¿Que merecen más o que el compañero merece menos? ¿No? ¿Por O qué me van a directamente dar que no lo merece. mismo a mí que al otro que no trabaja? Claro. Y si pudiéramos medir ese grado de ponerse contento, y le ponemos un número, así lo cuantificamos. El tipo que cobra 20.000 pesos por mes, le dicen, te vamos a aumentar 5.000 pesos, se va a poner muy contento, ¿estamos de acuerdo? Del 1 al 10, quizás se ponga contento 10, o sea, estaba subiendo el sueldo un 25%. Ahora, tengo un empleado que cobra 150.000 pesos por mes, y le digo que le voy a aumentar el sueldo 5.000 pesos. ¿Ustedes creen que la alegría de ese empleado va a ser igual que la del que cobra 20.000? No. Quizás ni se dé cuenta del aumento de sueldo. No. ¿Sí? Entonces, los sistemas sociales tienen comportamientos, probabilísticos. No podemos con certeza, y cuando hablo de certeza pura, 100%, saber cómo van a reaccionar. Yo he tenido problemas en mi lugar de trabajo para dar las vacaciones de invierno. En la universidad tenemos vacaciones de verano y vacaciones de invierno. Si cualquiera de ustedes entra a trabajar conmigo en la universidad, el primer año que empieza a trabajar tiene todo enero de vacaciones, o sea, todo un mes, y una semana en el invierno. Todos saben que por la ley de contrato de trabajo, las personas, los primeros 5 años de trabajo tienen 15 días de vacaciones. ¿Sí? Bueno, en mi trabajo no, de movida tenés un mes, por más que hayas empezado a trabajar hace 2 semanas, tenés un mes, que en el caso del departamento de alumnos es todo enero, y una semana en invierno. Yo se lo cuento esto a cualquier persona que trabaja en otro lugar y me dicen, o sea, se ponen contentos, me dicen qué suerte que tienen ustedes, ojalá yo pudiera tener lo mismo. Bueno, para distribuir las vacaciones de invierno yo he tenido problemas y he tenido muchos problemas con el personal para dar esas vacaciones de invierno. Siendo que cuando se lo cuento a alguien que trabaja en otro lugar, me dice, ¿tienes las vacaciones de invierno? Soy feliz, dámela el día que quieras, en el momento que quieras. Ya tengo un mes de vacaciones en el verano, encima una semana en el invierno. Dámela cuando vos quieras. Sin embargo, en mi lugar de trabajo genera problemas de vacaciones de invierno. Lo que probablemente en otro lugar no generaría problemas porque no están acostumbrados, porque la cultura de la organización no establece que haya tanto tiempo de vacaciones, en el lugar donde yo trabajo genera inconvenientes. Inconvenientes serios, estoy hablando de discusiones, de peleas, para dar las vacaciones de invierno. ¿Sí? Eso demuestra que los sistemas sociales tienen comportamientos probabilísticos. ¿Por qué? Porque hay personas adentro. Y las personas tienen comportamientos probabilísticos. Todos reaccionamos diferente ante el mismo hecho. ¿Sí? O al menos, o de distinta manera o de distinta medida. Ese es el primer punto, entonces. Las organizaciones, al ser sistemas abiertos, las podemos analizar con un comportamiento probabilístico. Por lo tanto, las recetas no sirven en las organizaciones. Cuando a mí me dicen, si vos haces esto en tu empresa, ¿te va a ir bien? Probablemente te vaya bien. Pero el te va a ir bien no me lo puede asegurar nadie. En segundo lugar, el segundo punto dice las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituida por partes menores. Esto es algo que ya hemos visto bastante, ¿sí? Una organización es un sistema que forma parte de sistemas superiores, es decir,
Si yo tengo una universidad, es parte del sistema educativo, que es un sistema superior, y a su vez está conformada por subsistemas, ¿sí? Adentro de cada sistema de organización hay subsistemas, que en administración inclusive los podemos llamar departamentos, grupos, sectores. Cada uno de esos sectores será un subsistema. Y todos estos sistemas y subsistemas van a interrelacionarse entre sí y van a tener las propiedades de cualquier sistema. Interdependencia de las partes. Esto ya se desprende un poco del concepto de sistema. Todas las partes de una organización claramente son interdependientes. Yo puedo trabajar muy bien en muchos sectores, pero si hay un sector que trabaja muy mal, puede tirar por la borda el trabajo de todos. En quinto lugar, homeostasis. También es un concepto que ya vimos, la búsqueda del equilibrio. Las organizaciones tienen procesos de homeostasis que las llevan a buscar su equilibrio y a tratar de nivelarse. Sí, es el mismo concepto que ya vimos en el capítulo 15. Y después vamos a ver dos conceptos que estos sí son propios de las organizaciones. El primero se llama frontera o límite. ¿Qué quiere decir esto? Todo sistema de organización tiene un límite. Es decir, si uno lo pudiera graficar, lo podría hacer con un diagrama en el cual hace un círculo y adentro de eso está todo lo que compone la organización. Todo lo que esté fuera de ese círculo es el ambiente, es el exterior. Esa frontera o límite que tienen las organizaciones, primero que está bien marcada, ¿sí? Nosotros sabemos qué es parte de nuestra empresa y qué no. Y por otro lado, va a tener un determinado grado de permeabilidad con el ambiente. ¿Esto qué significa? Cuanto más permeable sea la frontera o límite, va a tener mayor interacción con el ambiente. En cambio, hay ciertas organizaciones que tienden a ser mucho más impermeables, es decir, no permiten tanto el intercambio con el ambiente. El ejemplo de organización con un límite impermeable sería una burocracia. ¿Se acuerdan ustedes que la burocracia, cuando la estudiamos, vimos que para llevar adelante un cambio tiene que hacer una ley, o sea, primero tiene que percibir el cambio, después hacer una ley al respecto, y a partir de ahí la burocracia adopta ese cambio. Entonces, es un sistema que de por sí es bastante cerrado, es bastante impermeable a lo que sucede afuera. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? ¿De frontera o límite? El último concepto que vamos a ver de esta parte se refiere al concepto de morfogénesis. Y acá sí presten atención porque es algo en lo que generalmente hay errores en cuanto a este concepto. Yo creo que es bastante fácil de entender. La morfogénesis es la posibilidad que tiene un sistema, en este caso una organización, de modificar su estructura. Morfogénesis significa que la organización puede modificar su estructura. Y es una característica que tienen las organizaciones y que no tiene otro tipo de sistemas. ¿A qué nos referimos con modificar su estructura? Imagínense ustedes que tienen una juguetería y a fin de año, como todos saben, cerca de las fiestas, es el momento de pico de trabajo. La organización tiene la posibilidad de cambiar su estructura y de adecuarla a esa situación de ese momento. Es decir, yo hasta ese momento tenía 4 vendedores y 10 personas en el depósito. Cuando llegan las fiestas, agarro esas 10 personas del depósito y a 8 los mando como vendedores. ¿Por qué? Porque es un momento pico de mucha venta. Lo que estoy haciendo es aumentando mi estructura de ventas y achicando mi estructura de depósito. Esa capacidad de modificar su propia estructura, otros sistemas no la tienen. Imagínense ustedes que, no sé, van al supermercado, vienen con las manos ocupadas, llenas de bolsas, y tienen que abrir la puerta de su casa. Si tuvieran la capacidad, esta característica de morfogénesis,
podrían cambiar su estructura. Es decir, ustedes tendrían las manos ocupadas con las bolsas y aparecería de la espalda un tercer brazo que les abriría la puerta. Eso es modificar. A mí me haría falta eso, profe. ¿Cómo? A mí me haría falta eso, un tercer brazo Vendría cuando bien, vengo de ¿no? compras. Sí, sí. Yo en algún momento lo deseé mucho porque la llevaba a mi hija a la veces- escuela, al jardín, en colectivo. Entonces yo bajaba del colectivo con mi mochila, la mochila de ella dormida, y se me acercaba algún flaco y me quería dar un folleto. Y lo miraba con cara de, ponémelo en la boca, no sé qué querés que haga. O sea, ¿cómo hago para agarrar el folleto? Y me Yo hubiera a veces encantado, dejo, tercer brazo. dejo la puerta sin llave y abro con el pie el picaporte. Si no, no puedo. Claro. Bueno, ven que esa capacidad las personas no la tenemos. Las organizaciones sí tienen esa capacidad de, si necesitan un brazo extra, poder generarlo. ¿Sí? Yo necesito una sucursal nueva y puedo comprar un local y puedo contratar gente. Y mi estructura creció. Eso es morfogénesis. Otros sistemas no tienen esa posibilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia con otros sistemas? Sí. Por eso es una característica de las organizaciones como sistemas abiertos. ¿Alguna duda hasta acá? Miren que ya estamos terminando, ¿eh? Si no hay dudas, es ahora o nunca. Profe, Diana, ¿habías comentado algo? nada, que estamos escribiendo lo que dice, estamos tomando nota. Ah, ok. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? Profe, yo. Ay, perdón. Habla, Valen. No, yo te quiero preguntar, pero de otros capítulos, pero te aviso para después cuando termines de explicar, Ok. te quiero preguntar. Bien. Sí, hoy la idea es hacer también un repaso porque ya después tienen el parcial. Facundo. Profe, sí, vos hablaste sobre los sistemas abiertos, que una característica era lo del probabilístico, que no era probabilístico. Y vos antes habías mencionado que las primeras organizaciones que habíamos visto que eran sistemas cerrados. ¿Esos sistemas cerrados sí son probabilísticos? En realidad las organizaciones nunca fueron sistemas cerrados, pero sí se las entendía como sistemas cerrados y se las estudiaba de esa manera. Entonces, se consideraban, ahí lo mencionaste al revés, estos son probabilísticos, no deterministas, y los otros eran deterministas. Se los consideraba determinista y uno lo observa, por ejemplo, cuando analiza el taylorismo. En el taylorismo, 2 más 2 siempre da 4, y no hay dudas. O sea, si usted sigue los pasos que establece Taylor, va a llegar a tal resultado. Con la burocracia pasaba lo mismo. Si usted cumple todos los pasos que están pautados para su cargo, la tarea se va a desempeñar bien. Si viene otra persona y ocupa el mismo cargo, la tarea se va a desempeñar igual. No contemplaban en absoluto que las cosas pudieran darse de manera distinta. Con el tiempo se fue observando que las organizaciones sí tenían una interacción con el ambiente y que realmente necesitaban un grado de adaptación a ese ambiente. Y a partir de ahí es donde se empieza a analizar a la organización como un sistema social y a partir de ello se empieza a ver que es probabilístico y que es no determinista. Pero insisto, las organizaciones originales, las que empezamos a ver del año 1900, también eran sistemas sociales. Pero lo que se intentaba a la fuerza era llevarlos a que fueran deterministas, era llevarlos a estructurarlos para que los comportamientos fueran siempre de la misma manera. ¿Está bien? Perfecto, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda de estos temas? ¿No? Bueno. Con eso cerramos el capítulo 17. Verán que es muy cortito. Hay algunos modelos para ver y demás dentro de este capítulo. Pásenlos de largo. Profe, le hago una consulta. Cuando está hablando de frontera límite, después viene el ítem de resistencia. ¿Eso hay que tenerlo en cuenta también? Resistencia, ¿qué dice? Porque es una versión distinta del libro que tengo yo.
¿Qué te dice el de resistencia? Capacidad de superar el disturbio impuesto por un fenómeno externo. Como sistemas abiertos, las organizaciones tienen capacidad de enfrentar y superar perturbaciones externas provocadas por la sociedad sin que desaparezca su potencial de autoorganización. Bien, está muy ligado con el concepto de homeostasis. ¿Sí? Porque justamente es la autorregulación. Pero sí, es una característica más. Lo que pasa es que según la versión del libro que tengan, está o no está esa característica. Por eso yo no la dije. Yo soy más viejo y tengo una versión más vieja del libro. Pasa por ahí. ¿Está bien? Pero, a ver, en sí es una característica más que sigue en la misma línea de lo que estamos diciendo. Si vamos a los efectos prácticos, ¿le voy a preguntar por resistencia? No. Bien. Cierro capítulo 17, arrancamos capítulo 18. Teoría situacional. En algún momento hablamos de algo situacional en la materia. ¿Alguien se acuerda? Liderazgo. Liderazgo, muy bien. Liderazgo situacional. ¿Y cómo era ese liderazgo? ¿Te acordás algo, Valentina, de eso? Que elegías como el método de autocrático, democrático, liberal, según en la situación particular a la que te enfrentas. O sea, si tienes a alguien que trabaja bien, capaz no lo controlas tanto, y si tienes a uno que es medio vago, lo controlas más. Brava, Valentina, pero bien, está bien el concepto. No te quiero de jefa igual. Está perfecto, ¿sí? Eso es lo que se refería al liderazgo situacional. Lo que vamos a ver ahora es una teoría, que toda la teoría se llama teoría situacional, que tiene mucho que ver con esto del liderazgo situacional. Y es adaptarse a la circunstancia en la cual nosotros estamos trabajando. Básicamente lo que dice esta teoría situacional es que no hay una sola forma de administrar, sino que tenemos múltiples maneras de administrar y que según la situación utilizaremos una u otra manera. Principalmente esta teoría lo que nos aporta son dos conceptos. A ver, lo que dice es, toda la parte interna de la organización está referida a variables que dependen de la propia organización, ¿sí? Cómo distribuyo al personal, cuáles son las tareas que va a realizar cada uno, qué métodos utilizo de producción y demás. Todo eso tiene que ver con cosas propias de la organización que están bajo su injerencia y que dependen de la propia organización. Sin embargo, se observa que hay dos variables que están por fuera de la organización, que son independientes y que la organización no puede controlar. Esas variables son el ambiente, del que ya venimos hablando bastante, y la tecnología. Los cambios que se producen en el ambiente, la organización no puede manejarlos. Lo que sí podrá hacer es adaptarse o no a esos cambios. De ahí que la teoría situacional lo que dice es, bueno, si cambia la situación, si cambia el ambiente, yo tendré que modificar cosas de mi organización. Lo mismo ocurre si cambia la tecnología. Yo puedo medir qué tecnología quiero utilizar dentro de mi organización. Lo que yo difícilmente pueda medir son los avances tecnológicos, ¿sí? Eso sí están por fuera de mi capacidad. Yo puedo tratar de comprar hoy, cualquiera de nosotros, el mejor celular posible. Ahora, lo que sabemos es que ya está fabricado un celular que es 10 veces mejor que el que nosotros estamos comprando en este momento. Porque el avance de la tecnología ya no depende de nosotros como consumidores, sino que depende de las empresas que van realizando las innovaciones. Esa variable no depende de la organización, ¿sí? Yo puedo comprar la mejor máquina. Ahora, la nueva generación de máquinas no dependerá exclusivamente de mí, sino que dependerá de cómo avance la tecnología a nivel mundial. ¿Se entiende la idea? Entonces, de mí depende ver qué utilizo de tecnología, pero los avances que se producen en el mundo, los avances tecnológicos,
las olas de avance no dependen de una organización, sino que se producen en conjunto en todo el mundo. Por eso es que son variables independientes. La teoría situacional lo que dice es, muy bien, las variables independientes no las puedo manejar, pero tengo variables que son dependientes que sí puedo manejar, e intenta dar respuesta a una problemática de la administración, que es desde el primer día de la administración, que es, ¿qué depende de qué? Si el ambiente depende de la estructura, si la estructura depende de la estrategia, si la estrategia depende de la tecnología, es decir, ¿cuál es la relación de dependencia entre estas variables y entre las cosas que yo pueda hacer o no dentro de la organización? Y esta teoría situacional viene a dar respuesta a esto. Bueno, se nos está ya por cortar esa primera parte. Yo lo que diría es que cortemos ahora y arrancamos después de lleno con las 4 investigaciones que tenemos que ver, que hablan justamente de cómo tratar las variables. Así que hacemos un cortecito y volvemos ya para ver.